Bienvenidos a mi canal, donde desmenuzamos todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo, con un poquito de sabor latino como nos gusta. Hoy tengo un tema que de verdad me emociona muchísimo. ¿Están listos para hablar de un hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo? Sí, señoras y señores, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin. Y no solo vamos a hablar, vamos a analizar sus últimas apariciones, específicamente en la alfombra roja del Festival de Cannes 2023 y en la gala de los Golden Butterfly Awards, donde, como siempre, nos dejó a todos suspirando. Vamos a sumergirnos en su estilo, en su magnetismo, en esa aura que lo envuelve y que lo hace simplemente brillar. Así que, prepárense para un vídeo lleno de imágenes espectaculares, análisis detallados y, por supuesto, mi opinión, que siempre es importante, ¿verdad? Pero antes de que empecemos, no puedo dejar de pedirles algo súper importante. Si son nuevos por aquí, y les encanta el mundo del entretenimiento, las noticias de famosos y las novedades de sus actores y actrices favoritos, suscríbanse al canal. Es gratis y así no se perderán ni un solo vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo contenido nuevo. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Kerem Bürsin en la alfombra roja, un espectáculo para la vista. Kerem Bürsin. ¿Por dónde empezar? Este actor turco con su mirada profunda, su sonrisa cautivadora y ese porte elegante que lo caracteriza, es un verdadero imán. Y cuando hablamos de alfombras rojas, Kerem sabe cómo hacer una entrada triunfal. En esta ocasión, vamos a enfocarnos en dos eventos clave, el Festival de Cannes 2023 y la gala de los Golden Butterfly Awards. Dos eventos completamente diferentes, pero en los que Kerem demostró una vez más su versatilidad y su capacidad para cautivar a todos con su presencia. Pero, ¿qué fue exactamente lo que nos cautivó esta vez? ¿Qué fue lo que hizo que su presencia fuera tan impactante en ambos eventos? Pues vamos a analizarlo a fondo, evento por evento. Kerem Bürsin en el Festival de Cannes 2023, un despliegue de sofisticación y elegancia casual. Comencemos con el Festival de Cannes 2023. Este evento, conocido por su glamour y sofisticación, es el escenario perfecto para que las estrellas de cine desplieguen todo su encanto. Y Kerem Bürsin, como era de esperar, no decepcionó. En esta ocasión, eligió un look que combinaba a la perfección la elegancia clásica con un toque de modernidad. El evento, como saben, exige un cierto grado de formalidad, pero Kerem supo darle su propio giro. En general, optó por un estilo más relajado que el que acostumbra en otras galas. En lugar del traje impecable, lo vimos con una chaqueta de lino o de algodón, en tonos claros como el beige o el crema, que le daba un aire fresco y veraniego. La elección de la tela fue clave, ya que el lino y el algodón son materiales ligeros y transpirables, ideales para el clima cálido de la Riviera Francesa. Debajo de la chaqueta, generalmente llevaba una camisa de lino o de algodón, de color blanco o en tonos pastel, como el celeste o el rosa pálido. La camisa a menudo la llevaba desabotonada en los primeros botones, lo que le daba un aire más informal y relajado. Este detalle, aunque sutil, contribuye a crear una imagen más cercana y accesible. En cuanto al pantalón, Kerem optó por un corte clásico, generalmente de tipo chino, en colores que complementaban a la perfección la chaqueta y la camisa. Lo vimos con pantalones en tonos claros como el beige o el blanco, o en tonos más oscuros como el azul marino o el gris. La clave estaba en la armonía de los colores y en la elección de materiales de alta calidad. Los zapatos, por supuesto, fueron otro elemento crucial en su look. En Cannes, Kerem optó por zapatos de cuero, generalmente en tonos marrones o negros, que complementaban a la perfección el resto de su vestuario. Lo vimos con mocasines, que le daban un aire más casual, o con zapatos de cordones, que le aportaban un toque más formal. Pero, ¿qué fue lo que realmente hizo que su look en Cannes fuera tan especial? La respuesta está en los detalles. Kerem sabe que los accesorios son fundamentales para completar un look y darle un toque personal. En Cannes lo vimos con gafas de sol elegantes, con monturas clásicas y cristales oscuros, que le daban un aire misterioso y sofisticado. También utilizó relojes de lujo con diseños atemporales, que complementaban a la perfección el resto de su vestuario. Y por supuesto, no podemos olvidar su cabello y su barba. En Cannes, Kerem optó por un corte de pelo moderno y bien cuidado con un estilo desenfadado y natural. La barba, por su parte, estaba perfectamente recortada, lo que le daba un aspecto más varonil y atractivo.
Ambos elementos, cabello y barba, son parte integral de su estilo y contribuyen a su atractivo general. La actitud de Kerem en Cannes también fue fundamental para su éxito. Lo vimos relajado, sonriente, interactuando con los fotógrafos y los fans. Su lenguaje corporal era expresivo y reflejaba su personalidad. Era una persona segura de sí misma, carismática, y eso se notaba en cada gesto. Se tomó su tiempo, disfrutó del momento, y eso se transmitió a través de las fotografías. *** Análisis de los Golden Butterfly Awards, elegancia atemporal y un toque de audacia ***. Ahora, cambiemos de escenario y viajemos a Estambul, a la gala de los Golden Butterfly Awards. Este evento, uno de los más importantes de Turquía, es conocido por su glamour y su sofisticación. Y Kerem Bürsin, como era de esperar, deslumbró a todos con su presencia. En esta ocasión, optó por un look más formal y elegante que el que había lucido en Cannes. El evento requería un look más formal, y Kerem respondió con un traje impecable, perfectamente ajustado a su figura. Los colores, en esta ocasión, fueron más oscuros y sofisticados. Lo vimos con trajes negros, azules medianoche o grises oscuros, tonos que resaltaban su tez y le daban un aire de misterio y distinción. La elección de la tela fue clave. Kerem optó por telas de alta calidad como la lana, el cashmere o el terciopelo, dependiendo de la ocasión. Estas telas le daban al traje un aspecto más sofisticado y lujoso, y hacían que se viera aún más elegante. La forma en que la tela caía sobre su cuerpo, la forma en que se movía con él, todo contribuía a ese magnetismo que lo envuelve. Debajo de la chaqueta, Kerem optó por una camisa blanca o de color claro, generalmente con cuello italiano o inglés. La corbata, un elemento fundamental en su look, fue elegida cuidadosamente. A veces la vimos con corbatas de seda con estampados discretos, o con corbatas lisas en colores que complementaban el traje. La elección de la corbata era crucial para darle un toque personal al look. En cuanto al pantalón, Kerem optó por un corte clásico, perfectamente ajustado a su figura. La elección del largo del pantalón era fundamental para que el look fuera impecable. El pantalón debía llegar a la altura correcta del zapato, sin arrugarse ni arrastrarse por el suelo. Los zapatos, por supuesto, fueron otro elemento crucial en su look. En los Golden Butterfly Awards, Kerem optó por zapatos de cuero, generalmente en tonos negros o marrones oscuros, que complementaban a la perfección el resto de su vestuario. Lo vimos con zapatos de cordones, que le daban un aire más formal y elegante. Pero, ¿qué fue lo que realmente hizo que su look en los Golden Butterfly Awards fuera tan especial? La respuesta está en los detalles, como siempre. Kerem sabe que los accesorios son fundamentales para completar un look y darle un toque personal. Lo vimos con relojes de lujo con diseños atemporales, que complementaban a la perfección el resto de su vestuario. También utilizó gemelos elegantes, que le daban un toque de sofisticación al look. Y por supuesto, no podemos olvidar su cabello y su barba. En los Golden Butterfly Awards, Kerem optó por un corte de pelo moderno y bien cuidado. La barba, por su parte, estaba perfectamente recortada, lo que le daba un aspecto más varonil y atractivo. Ambos elementos, cabello y barba, son parte integral de su estilo y contribuyen a su atractivo general. La actitud de Kerem en los Golden Butterfly Awards también fue fundamental para su éxito. Lo vimos sonriente, relajado, interactuando con los fotógrafos y los fans. Su lenguaje corporal era expresivo y reflejaba su personalidad. Era una persona segura de sí misma, carismática, y eso se notaba en cada gesto. Se tomó su tiempo, disfrutó del momento, y eso se transmitió a través de las fotografías. *** Comparativa de los looks, Cannes vs Golden Butterfly ***. Si comparamos los dos eventos, podemos ver claramente la versatilidad de Kerem Bürsin. En Cannes optó por un estilo más relajado y casual, mientras que en los Golden Butterfly Awards eligió un look más formal y elegante. Sin embargo, en ambos eventos, Kerem logró transmitir su personalidad y su carisma. En Cannes su look era fresco, veraniego y desenfadado. La elección de los materiales como el lino y el algodón le dio un aire más relajado y accesible. En los Golden Butterfly Awards, su look era más sofisticado y formal. El traje impecable, los colores oscuros y los accesorios elegantes le dieron un aire de misterio y distinción. En ambos eventos, la actitud de Kerem fue fundamental para su éxito. Su sonrisa, su seguridad en sí mismo y su carisma cautivaron a todos.
Demostró que sabe cómo lucir impecable, pero que, sobre todo, sabe cómo transmitir su personalidad y su autenticidad. Asterisco asterisco el secreto del estilo de Kerem, naturalidad y autenticidad asterisco asterisco. Pero, ¿cuál es el secreto del estilo de Kerem Bürsin? La respuesta es simple, naturalidad y autenticidad. Kerem no se esfuerza por ser perfecto. Simplemente es el mismo. No intenta copiar a nadie. Tiene su propio estilo, su propia personalidad, y eso es lo que lo hace único. Su estilo es clásico y sofisticado, pero siempre con un toque personal. Sabe cómo elegir los materiales adecuados, cómo combinarlos, y cómo agregar los accesorios perfectos. No abusa de los accesorios, los utiliza con moderación y siempre elige piezas de alta calidad. La elegancia está en la sencillez, y Kerem lo sabe a la perfección. Además, Kerem se siente cómodo con lo que lleva. Se nota en su actitud, en su lenguaje corporal, en su sonrisa. No se siente incómodo ni forzado. Simplemente se siente bien, y eso se transmite a través de su look. No es solo la ropa, es la persona que la lleva. Y Kerem es una persona carismática, segura de sí misma y auténtica. Asterisco asterisco la importancia de los detalles, accesorios, cabello y barba asterisco asterisco. Como hemos visto, los detalles son fundamentales en el estilo de Kerem Bürsin. Los accesorios, el cabello y la barba juegan un papel crucial en la creación de sus looks. Los accesorios como los relojes de lujo o las gafas de sol, los cinturones de cuero y los anillos discretos complementan su look y le dan un toque personal. Kerem no abusa de los accesorios, los utiliza con moderación y siempre elige piezas de alta calidad. El cabello y la barba también son elementos importantes en su estilo. Kerem suele optar por un corte de pelo moderno y bien cuidado, y por una barba perfectamente recortada. Ambos elementos contribuyen a su atractivo general y le dan un aire más sofisticado y varonil. La elección de los accesorios, del corte de pelo y del estilo de barba, depende de la ocasión y del look que quiera lucir. Kerem sabe cómo adaptar estos elementos a cada evento y cómo combinarlos para crear looks impecables y memorables. Asterisco asterisco la evolución del estilo de Kerem Bürsin asterisco asterisco. Es interesante observar la evolución del estilo de Kerem Bürsin a lo largo de los años. Ha pasado de looks más casuales y sencillos a looks más sofisticados y elegantes. Sin embargo, siempre ha mantenido su esencia y su autenticidad. Ha aprendido a conocer su cuerpo, a identificar qué le queda bien y qué no. Ha experimentado con diferentes estilos y tendencias, pero siempre ha mantenido su propia identidad. Ha aprendido a elegir los materiales adecuados, a combinarlos, y a agregar los accesorios perfectos. Se ha convertido en un verdadero ícono de estilo, un hombre que inspira y que, sin duda, enamora. Su estilo es una mezcla perfecta de clásico y moderno, de formal e informal. Es un estilo atemporal, que se adapta a cualquier ocasión. Y lo más importante, es un estilo que refleja su personalidad y su autenticidad. Asterisco asterisco la influencia de Kerem Bürsin en la moda masculina asterisco asterisco. Kerem Bürsin ha tenido una gran influencia en la moda masculina, especialmente en Turquía y en otros países donde es conocido. Su estilo, elegante y sofisticado, ha inspirado a muchos hombres a cuidar su imagen y a experimentar con la moda. Ha demostrado que no es necesario ser extravagante para lucir bien. Que la elegancia está en la sencillez, en los detalles, en la actitud. Ha demostrado que la moda es una forma de expresión personal. Que cada hombre puede encontrar su propio estilo, su propia identidad. Kerem Bürsin ha roto estereotipos y ha demostrado que la moda masculina puede ser diversa y atractiva. Ha abierto camino a una nueva generación de hombres que se preocupan por su imagen y que se atreven a experimentar con la moda. Asterisco asterisco conclusión, Kerem Bürsin, un ícono de estilo atemporal asterisco asterisco. En definitiva, Kerem Bürsin es mucho más que un actor. Es un ícono de estilo, un hombre que inspira y que, sin duda, enamora. Su estilo es clásico y sofisticado, pero siempre con un toque personal. Su actitud es fundamental y su mirada es cautivadora. Kerem Bürsin en la alfombra roja es un espectáculo. Es un hombre que sabe cómo lucir impecable, pero que, sobre todo, sabe cómo transmitir su personalidad y su carisma. Su estilo es atemporal y su influencia en la moda masculina es innegable.
Su paso por el Festival de Cannes 2023 y por la gala de los Golden Butterfly Awards son solo dos ejemplos de su maestría en el arte de vestir y de su capacidad para cautivar a todos con su presencia. En Cannes demostró su elegancia casual y en los Golden Butterfly Awards su sofisticación formal. Kerem Bürsin no solo se viste bien, se siente bien. Y eso es lo que lo hace brillar. Es un hombre auténtico, carismático y con un estilo impecable. Es un verdadero ícono, y estoy segura de que seguirá inspirando a muchos en los años venideros. Así que, ¿qué les pareció el análisis? ¿Están de acuerdo con mi opinión? ¿Qué es lo que más les gusta del estilo de Kerem? Me encantaría leer sus comentarios. No duden en dejar sus opiniones en la sección de comentarios. Cuéntenme qué les parece su look, qué es lo que más les atrae de él, y si tienen alguna otra sugerencia para futuros vídeos. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirnos, no olviden lo más importante: denle me gusta al vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan disfrutar de este análisis sobre Kerem Bürsin. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos sobre el mundo del espectáculo, las noticias de famosos y por supuesto, más análisis de sus estrellas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y recuerden, la moda es una forma de expresión, y Kerem Bürsin es un maestro en el arte de expresarse.